Un placer saludarles otra vez al proseguir en nuestro estudio, anhelando siempre que podamos recibir la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros cuando lo buscamos con corazón sincero. Bienvenidos pues a nuestro estudio del capítulo 15, Conflicto de los siglos, la verdad progresa en Inglaterra. Vamos, como de costumbre, a pedir la bendición de Dios. Poderoso Dios y Padre, venimos a ti una vez más, agradecidos por tu permanente cumplimiento de la promesa de asistirnos cuando buscamos tu rostro y tu voluntad en tu palabra, para recibir estímulo, para recibir ánimo, para recibir motivación. Guíanos pues en esta hora también, al igual que lo has hecho siempre, lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Leemos lo siguiente. Lo que fue es lo que será, y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Leyendo en nuestro estudio unas páginas más adelante, en el capítulo 20 nos dice lo siguiente. La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada movimiento reformatorio o religioso. Hemos venido comprobando estas declaraciones inspiradas a lo largo de nuestro estudio en los diversos capítulos que nos dan una pormenorizada cuenta de los hechos ocurridos en los diferentes países. Y han sido las mismas situaciones con diferentes autores, variando en detalles particulares, pero gente convencida de la verdad, que decide ser fiel hasta la muerte en medio de la más tremenda oposición, teniendo que hacer frente al rechazo, a la persecución y a esa saña del mal que no se sacia sino con la muerte. Al mismo tiempo también hemos visto que todos ellos, sin excepción, por supuesto, han tenido la Biblia como autoridad final y la única materia válida en verdad y en doctrina, que ha sido leída, aceptada y sencillamente vivida por todos aquellos que se colocaron de parte de la luz y la verdad. Varían, como ya comenté, los nombres de los autores, los lugares, pero los hechos básicamente son los mismos. Así es que en Inglaterra ocurre básicamente lo mismo que en Italia, que en Alemania, que en Suiza, en fin, en los diferentes lugares. Y vamos hoy a conocer algunos nombres de los héroes de la fe en Inglaterra. Aparece en escena la figura quizá más relevante por el tipo de ministerio efectuado. Nos referimos a William Tyndale. Nosotros notamos que el mayor servicio que los reformadores aportaron a la causa fue la traducción de las Sagradas Escrituras a sus respectivos idiomas. Y nos aparece exactamente esto mismo en relación con William Tyndale. Nosotros recordamos, ya lo estudiamos en el capítulo El Lucero de la Reforma, que la Biblia de Wycliffe, o sea, la traducción que hizo Wycliffe, pues había sido del texto latino y contenía el texto latino muchos errores. Además de eso, su circulación fue bastante escasa porque recordemos no se había para ese tiempo inventado la imprenta fue una cuestión del siglo XV y con Wycliffe pues estamos hablando es por allá del siglo XIII, de modo que solamente la gente instruida y quienes podían pagar una copia muy costosa podían tener la Biblia, de modo que la limitación había sido mucha, pero ahora llega el tiempo de entregar la Biblia
al pueblo en su propio idioma. El famoso Erasmo de Rotterdam, en 1516, había publicado una versión grecolatina del Nuevo Testamento. Y esa versión ayudó muchísimo de todas maneras. Ahora, Tyndale empieza a estudiar la Biblia y ocurre lo mismo que ha ocurrido y ocurrirá con toda persona que lo haga con el verdadero espíritu, con el verdadero sentido. Encuentra la verdad y frente a los sofismas y engaños en que el pueblo está sumido, nace en su corazón el deseo intenso de entregar la Biblia para que puedan leerla directamente. Y en nuestro estudio nosotros leímos algunas de sus expresiones, diríamos, del lenguaje de su alma. Por ejemplo, esta. Nos dice él: ¿no resonará entre nosotros el Evangelio en la lengua de Inglaterra? Y ese propósito se afirmó mucho en su corazón cuando tuvo una discusión, un debate con un doctor papista, y con tremenda sorpresa Tyndale escuchó cuando este hombre le dice: mejor sería para nosotros estar sin la ley de Dios que sin la ley del Papa. Me imagino que frente a semejante barbaridad, quiero pensar que Tyndale sintió lo mismo que sintió Moisés cuando vio al pueblo de Israel allá adorando el becerro de oro, donde el relato de Éxodo nos dice que ardió la ira de Moisés. Así es de que esto que Tyndale escuchó, como diríamos nosotros, le revolvió la sangre, y entonces le dijo unas palabras sumamente elocuentes: yo desafío al Papa y todas sus leyes, y si Dios me guarda con vida, no pasarán muchos años sin que yo haga que un muchacho que trabaje en el arado sepa de las Escrituras más que vos. Puso manos a la obra en la traducción. Fue echado de Londres por la persecución. Tuvo que salir también entonces de allí y buscar refugio en Alemania. Desde Alemania publicó el Nuevo Testamento en inglés y también tradujo el Pentateuco. Y esa fue la primera traducción directa del griego al inglés. Ahora, en 1530, él escribió otro librito que se llamó Práctica de Prelados. Y en ese libro, en ese tratado, criticaba fuertemente la anulación del matrimonio de Enrique VIII, que se enfureció, ordenó su arresto, y Tyndale tuvo entonces que esconderse durante unos cuantos años, pero fue finalmente apresado en 1535, traicionado por un amigo. Ese amigo se llamaba Henry Phillips. Fue traicionado en Amberes, en Bélgica, y después de 8 meses de prisión, finalmente fue estrangulado y fue incinerado. Ahora, nosotros leímos, sigue otra cantidad de nombres ilustres, como por ejemplo Robert Barnes, John Fried, Thomas Cranmer y otro llamado Hugh Latimer. De Latimer, ese es considerado el mayor predicador inglés del siglo XVI. La gente que lo escuchaba repetía las mismas palabras que dijeron de Jesús: ningún hombre ha hablado como este hombre. Uno de sus discípulos nos dijo lo siguiente, que Latimer predicaba con una autoridad evidente y con argumentos invencibles, atacando todo lo que oscurecía la gloria de Dios y reprendiendo a los eclesiásticos, a los nobles, a los reyes
con la autoridad de la palabra de Dios. Ahora, toda esta lista ilustre que acabamos de dar, todos ellos fueron mártires. Y en nuestro estudio también pasamos a Escocia. En Escocia, la semilla, y creo que ustedes recuerdan, en Escocia habíamos visto que Colombano había hecho una obra muy especial. Las semillas plantadas por Colombano no se habían malogrado por completo. La libertad que se mantuvo más que en otros sitios permaneció durante un buen tiempo, pero finalmente fue malograda en el siglo XII. Y en ningún otro lugar hubo una soberanía tan absoluta del papado como en Escocia. Hamilton Patrick, perteneciente a la familia real de los Estuardo, es considerado como el primer mártir de la Reforma en su país. Y hay otro nombre que encontramos en nuestro estudio también, y es el de Jorge Wishart. Wishart también se caracterizaba por lo excepcional de su elocuencia y su manera fácil de comunicación. Un incidente que la historia nos narra muestra cómo el Espíritu del Señor conduce a sus instrumentos y si han de ser mártires, de todos modos no permite que lo sean antes de tiempo. Resulta que le llegó una carta a Wishart de un amigo, donde le decía que estaba tremendamente enfermo, que necesitaba mucho su estímulo, su ayuda, etc. Wishart se puso en camino para socorrer a su amigo. Sin embargo, al iniciar el viaje, no habían caminado ni siquiera un cuarto de milla, nos dice la historia, cuando de pronto le dice a sus acompañantes: me temo que Dios no quiere que yo vaya este día. Y entonces le pide a sus acompañantes, a uno de ellos por lo menos, que vaya hasta una colina cercana y observe. Él agregó a esas palabras: me temo que Dios no quiere que vaya este día, dijo: siento que mi vida corre peligro. Así es de que le señaló a su acompañante el punto donde debía ir, y cuando fue hasta allá, y Wishart pues se regresó. Cuando fue hasta allá, el acompañante pudo comprobar que había más de 60 jinetes que lo estaban esperando. Se comprobó que la carta era falsa. Ahora, menciono este incidente sencillamente porque es un cumplimiento de la palabra, donde el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O sea, a un verdadero hijo de Dios, el Espíritu Santo lo guía. Y en muchas ocasiones lo advierte de peligros, así como en el caso de Wishart. Ahora, este hombre Wishart fue el maestro de otro grande en Escocia. Y es la figura quizá más conocida, más prominente, Juan Knox. Quizá más que cualquier otra cosa de Knox se conoce en la historia por una oración que le caracterizó. Él con profundo fervor decía: Señor, dame a Escocia o si no me muero. Y la oración de Knox pues no era una demanda arrogante, no era que estaba buscando grandezas, sino la súplica realmente apasionada de un hombre dispuesto a morir por la causa de la predicación pura del Evangelio y a la salvación de sus compatriotas. La grandeza de Knox radicaba, como la de todos, en su humildad y su dependencia continua de Dios como soberano para salvar a su pueblo. Y él pudo revivir una nación y pudo hacer una reforma en la iglesia. Ahora, no era tanto que Knox creyera en el poder de la predicación,
ni aún en el poder de la oración, sino en el poder del Evangelio. Por supuesto, el papel que la oración juega, pero el poder del Evangelio y el poder de Dios que ordena la predicación y la oración como medios para poder lograr cumplir el objetivo que el Señor ha mandado a cada uno de sus hijos. Así es de que Knox también fue esclavizado, fue encarcelado, y aunque estaba a menudo enfermo y bajo la amenaza de persecución, él constantemente vivía la verdad en la creencia de que un hombre y Dios siempre son mayoría. Se dice también de él que jamás tuvo miedo a los hombres. Ustedes sin duda leyeron la reprensión tan contundente que hace a la reina, que era una mujer sanguinaria, a María Estuardo. De hecho, María Estuardo dijo lo siguiente: temo más las oraciones de Juan Knox que todos los ejércitos reunidos de Europa. Qué tremendo testimonio, ¿verdad? Temo más a las oraciones de Juan Knox que a todos los ejércitos reunidos de Europa. Ahora entramos en el siglo XVI, o mejor, en el siglo XVII. Y en medio de las consabidas persecuciones, multas, ejecuciones, todo ese cuadro que leemos, que es ya habitual, siguen apareciendo en esas tinieblas luces. Y en nuestro estudio hay otra lista urgente de personajes. Tenemos, por ejemplo, a Baxter, tenemos a Flavel, tenemos a Alain, y nuestro estudio menciona también un caso relevante por allá en la cárcel de Bedford, en medio de una asquerosa mazmorra atestada de reos, de libertinos. Juan Bunyan respiró la atmósfera del cielo y en una hermosa alegoría escribió ese viaje desde la ciudad de la destrucción a la ciudad celestial, el famoso viaje del peregrino. Esa obra que desde la cárcel de Bedford durante 200 años estuvo haciendo su impacto entre muchas almas que vieron ahí un mensaje de esperanza. En esas condiciones entramos en el siglo XVIII y encontramos a tres figuras rutilantes: Jorge Whitefield y los hermanos Juan y Carlos Wesley. Debo recordar, o es bueno recordar, que como resultado de la reforma o la contrarreforma jesuita, impulsada por esa orden de manera especial, orden que nació, como ustedes recordarán, en el tiempo del Concilio de Trento, como resultado de eso se había perdido en Inglaterra prácticamente la doctrina de la justificación por la fe que descubrió y propagó Lutero. Ahora, los Wesley eran unos hombres fervientes. Tuvieron un hogar y una madre excepcional. Sin duda habrán escuchado sobre Susana Wesley. Susana Wesley, considerada la madre del metodismo. Tuvo 19 hijos. Tenía diariamente su devoción a pesar del trabajo en una casa con toda esa cantidad de hijos. Sin embargo, se levantaba muy de madrugada para tener comunión con Dios y poder entonces tener la fuerza para educar a sus hijos. Sus métodos de educación fueron algo extraordinario. Nunca gritaba. Cuando había que reprenderlos, los llamaba aparte, no delante de sus hermanitos, les hablaba al oído. Era sumamente metódica en el horario para que pudieran funcionar las cosas. En fin, algo realmente extraordinario. Y como resultado, estos dos hijos, además de los otros que fueron de bien, pero estos dos
que hicieron un apoyo y dieron un impulso extraordinario a la causa del Señor. Así es que estos muchachos, tanto Juan como Carlos Wesley, llevaban una vida de abnegación, de amor y de humillación, y observaban rigurosamente todo lo que pudiera ayudarles en lo que deseaban. Ahora, no tenían toda la luz y se esforzaban por sus propias obras de alcanzar las cosas. Y no se podía, por supuesto. Ahora, ellos trataban de ser lo más sinceros posible. Y la experiencia se parece a la de que tuvo Lutero en Erfurt, cuando las rigurosidades contra su propio cuerpo pues no les encontraron la paz que anhelaban y que era necesario que encontraran. Son ordenados al ministerio, son enviados a los Estados Unidos y en el viaje tuvieron contacto con los moravos. Los moravos eran creyentes alemanes. Es, digamos, el grupo cuya figura principal fue uno de los que también fue mártir, el famoso conde de Zinzendorf. Y nuestro estudio nos comenta que hubo dos hechos impactantes, especialmente para John Wesley, en ese viaje. Porque hubo una tremenda tormenta. Y en medio de esa tormenta, Wesley se dio cuenta que los moravos estaban tremendamente tranquilos, cuando todos los demás tenían la confusión y el nerviosismo propio de un peligro inminente. Y hablando de las reuniones y de la conducta que ellos tenían, Wesley quedó impresionado por su comportamiento cristiano. Empezó a asistir con ellos a las reuniones y dijo de sus reuniones lo siguiente: la gran sencillez y solemnidad del acto entero casi me hicieron olvidar los 17 siglos transcurridos y me parecía estar en una de las asambleas donde no había ni fórmulas ni jerarquía, sino donde presidía Pablo el tejedor de tiendas o Pedro el pescador, y donde se manifestaba el poder del Espíritu. Bien, al regresar a Londres, Wesley estuvo siendo influido por un predicador moravo y llegó a una comprensión más clara del Evangelio. Y en una reunión escuchó un escrito de Lutero que describía el cambio que obra el Espíritu en el corazón del creyente. Y Wesley escribió lo siguiente: sentí entrar en mí la confianza en Cristo y en Cristo solo para mi salvación, y me fue dada plena seguridad que había quitado mis pecados, sí, los míos, y que me había librado a mí de la ley del pecado y de la muerte. ¡Qué hermoso! Esa experiencia me hace recordar la de un joven médico en 1882, asistiendo en una carpa en Hillsborough, en California, donde escuchó a una predicadora y en medio de ese sermón, él vio a Jesús crucificado por sus pecados, exactamente por sus pecados, no por los de nadie más. Eso cambió la vida y cambió el rumbo del estudio y la comprensión de las Escrituras de E.J. Waggoner, uno de los famosos predicadores en Minneapolis sobre la justificación por la fe. Aquí tenemos a Wesley, que tuvo una experiencia similar, donde Wesley, al escuchar una lectura de un escrito de Lutero, entonces sintió entrar en él la confianza en Cristo y Cristo como autor real de su salvación. Es la experiencia que todos debemos tener en algún momento de nuestra vida. Y esa experiencia nos debe acompañar, por supuesto, mientras existamos, para honra y gloria de Dios. Así es de que Wesley se dedica de todo corazón a promulgar ese evangelio.
él decía, considero al mundo como mi parroquia, y no perdía ninguna oportunidad de predicar. Y él siguió llevando la vida de abnegación y rigor, pero ya no como la base de la salvación, sino como resultado de la fe. No como raíz, sino como fruto de la santidad. O sea, muy diferente. Se escribe lo siguiente tanto de Wesley como de Whitefield. Whitefield y los Wesley habían sido preparados para su obra por medio de un profundo sentimiento de su propia perdición. Y para poder sobrellevar duras pruebas como buenos soldados de Jesucristo, se habían visto sometidos a una serie de escarnios, burlas y persecución, tanto en la universidad como al entrar en el ministerio. Muy bien, vamos a hacer un rápido bosquejo, diríamos, o comentar algunas cosas de ese otro gran predicador que acompaña a los Wesley y que es conocido como George o Jorge Whitefield. Whitefield fue el más famoso predicador del siglo XVIII. Los periódicos lo llamaban la maravilla de la época. Predicó, se dice, por lo menos unas 18,000 veces. Se calcula que lo oyeron entre Inglaterra y los Estados Unidos cerca de 10 millones de personas. Era hijo de una viuda, administradora de un hotel. Le gustaba mucho la actuación, quería de niño ser actor. Se educó lustrando los zapatos y sirviéndoles a los alumnos más ricos. Desde niño, como ya dije, le gustó el teatro, la actuación. Pero de pronto se encuentra con un club de jóvenes piadosos llamado el Santo Club, que justamente era dirigido por Juan y Carlos Wesley. Se interesó, fue ordenado diácono a los 21 años. Su estilo de predicar era sumamente peculiar. Los suyos no eran sermones formales comunes, sino que retrataba la vida de los personajes bíblicos y al hacerlo gritaba, saltaba, lloraba, cantaba, en fin. Bueno, el Señor en su misericordia usa diferentes medios. Por supuesto, el Señor tiene medios que Él prefiere y escoge y que son en los cuales Él se deleita. Pero, dadas situaciones, el Señor aprovecha algunas circunstancias como las de este estilo de Whitefield. Whitefield reunió a las multitudes mayores de su época. Predicó, algunos dicen que hasta 80,000, quizá eso sí exagerado, pero sí los registros más, diríamos, conservadores, nos dicen que predicó hasta a 23,000 personas al aire libre. Benjamin Franklin asistió a una de sus reuniones en Filadelfia y quedó impresionado por la capacidad de entregar un mensaje tan claro a una audiencia tan grande. Y es muy interesante que Whitefield tenía algunas frases muy elocuentes, por supuesto. Voy a citar dos. Para ilustrar la insuficiencia de las buenas obras y con ella llegar al cielo, él decía lo siguiente: un hombre podrá entrar al cielo por las obras tan pronto como yo descubra que se puede escalar hasta la luna con una soga de arena. Y en otra aplicación bastante aguda, él decía lo siguiente: hay personas que le temen más a las arrugas de la cara que a lo podrido de su corazón. Sin duda eso ha sido cierto a través de toda la historia y mucho más en el tiempo moderno con todas las cirugías y todo lo demás, ¿verdad? Entonces,
temerle mucho más a las arrugas de la cara que a la situación maleada del corazón. El último sermón de Whitefield fue el día anterior a su muerte y se dice que le predicó a 20,000 personas. Su tema favorito era el nuevo nacimiento. Ahora, en los tiempos de Wesley, como en todas las épocas de la Iglesia, hubo hombres dotados de diferentes dones que hicieron cada uno la obra que le fue señalada. No estuvieron de acuerdo en todos los detalles, en todos los puntos doctrinales, pero tenían un propósito absorbente que los unía. Nuestro estudio nos dice que tuvieron una diferencia, no nos dice el punto. Al mirar en la historia, sabemos que fue la cuestión de la comunión, de la transubstanciación también, lo que de alguna manera en un momento dado dividió a Whitefield de los Wesley. Sin embargo, habiendo aprendido a ser mansos en la escuela de Cristo, la tolerancia y el amor fraternal los reconciliaron. Ahora, no queremos con eso decir que podemos avanzar juntos a pesar de las diferencias doctrinales cualesquiera que sean. No, porque la palabra es muy clara. Pero sí hay unas diferencias menores a las cuales, si la palabra no le da característica de principio moral, nosotros deberíamos tener la estatura cristiana de no permitir que eso haga separaciones. Whitefield y los Wesley no tenían tiempo para disputarse cuando alrededor suyo había todo un mundo que se estaba perdiendo. Así es de que la obra siguió adelante. Nuestro estudio da cuenta de los golpes, de las calumnias, de toda clase de persecución, cómo el Señor libró, por ejemplo, a Juan Wesley en tantas oportunidades, y a todos estos grandes hombres de Dios cuyo único delito era su afán de apartar a los pecadores del pecado, de la perdición, y llevarlos a la senda de la santidad. El decaimiento espiritual que precedió a los Wesley se debía a una corriente que surgió llamada antinomianismo. ¿Qué quiere decir eso? Anti, contra, nomos, ley. Otras palabras, contra la ley. Wesley demostró la perfecta armonía entre la ley y el Evangelio. Y él dijo lo siguiente: existe pues entre la ley y el Evangelio la relación más estrecha que se pueda concebir. Por una parte, la ley nos abre continuamente paso hacia el Evangelio y nos lo señala. Y por otra, el Evangelio nos lleva constantemente a un cumplimiento exacto de la ley. Los Wesley hicieron fielmente la obra que Dios les había encomendado y gloriosos fueron los resultados. Al final de su vida se nos relata que sus adherentes se contaban por más de 500,000. Pero solamente la eternidad presentará los resultados abarcantes de toda una vida consagrada y dedicada al servicio del Maestro. La vida de los Wesley encierra una lección de incalculable valor para cada uno de nosotros, para cada cristiano. Ojalá que la abnegación, que la fe, el valor cristiano sean copiados por cada uno de nosotros a quienes el Señor también nos ha llamado en nuestra esfera a resplandecer como luminares en el mundo. Que el Señor nos ayude y podamos reafirmar nuestra confianza en Dios y nuestra fe buscando su rostro y permaneciendo en estas gracias que generosamente el cielo nos quiere otorgar también para cumplir nuestra misión en la esfera en la cual nos encontramos. Que el Señor nos ayude. Oremos. Gracias una vez más, nuestro Dios, por brindarnos
orientación, estímulo y por darnos la oportunidad de nosotros también permitir que algo de la historia se escriba, siendo nosotros los actuantes por la obra del Espíritu Santo. Oh Señor, afirma nuestros corazones en ti, para que podamos acrecentar nuestra débil fe y, como dice tu palabra, ser fieles hasta el fin para recibir la corona de la vida. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Continuaremos como es bien sabido por todos. El Señor les guarde.